Bienvenidos todos a la Tierra 199.999, más conocido como el universo cinematográfico de Marvel. Y 23 películas después, Dios que he perdido mucho tiempo con estos personajes. Sin embargo, después de mi clasificación en Letterboxd, no voy a estar conforme con un resumen corto. Quiero y tengo más que hablar. Y por eso voy a hacer mi top 23, supongo. Soy Germán Rodríguez y esto es Hablar de Más. Y no me estaba aburriendo cuando dije top 23, literalmente hay 23 películas en el universo cinematográfico de Marvel. Aunque sospecho que la mayoría pensaba que había unas 15 o unas 20, las últimas 3 de mi lista creo que muchos siquiera las han olvidado. Es más, la número 23 supongo que ni siquiera creen que forma parte del UCM. Punto aparte para las series tanto de Netflix como de Sony y las que produjeron en Disney+. La mayoría no las he visto y las que sí he visto son buenas, pero debería dedicarle todo un podcast a solo las series, así que por ahora vamos a hablar solo de las películas. Sin embargo, de las que he visto no puedo no recomendar Daredevil y Jessica Jones. Iron Fist me pareció entretenida, pero tampoco es que me enganchó tanto. Agentes de S.H.I.E.L.D. se volvió aburrida al tiempo, pero sé que ahora está más entretenida. Y Agente Carter estuvo buena mientras duró. Eso es lo que voy a decir de las series. Tampoco voy a hablar de los cortos, aunque hay algunos que están bastante interesantes. Y tampoco voy a hablar del contenido extra que venga a los Blu-ray, porque no tengo un reproductor de Blu-ray. Aunque sé que hay suficiente contenido dentro del universo 199.999 como para hablar una semana. Así que empecemos con el top 23. Y en puesto número 23 está Hulk de 2008. No es la de 2004 con esas transiciones extrañas, es la de 2008. Sí, probablemente todos las hayan olvidado. Es la Hulk con Edward Norton. Temporalmente va al mismo tiempo que todas las otras películas de la primera fase del universo cinematográfico de Marvel. Y el simple hecho de que Edward Norton fuera reemplazado por Mark Ruffalo y no hubiera tantas quejas a nivel global implica lo mucho que hemos olvidado de esta película. Y lamentablemente está en este lugar porque es realmente olvidable. No solamente no pasan muchas cosas, y es más la historia de Hulk huyendo de un lugar a otro. Se dejan tantos cabos sueltos desde la historia de Betty Rose, de la que no sabemos nada desde hace años, a todos los villanos gamas de Marvel que son situados desde la Abominación hasta el líder, lo cual es sorprendente y no se hace nada con eso. Es hasta triste verla, en el sentido de que nos recuerda una época en la cual se apostaba en alto porque se sabía que poco se iba a lograr, y además ese mismo año salió una de las mejores películas del UCM desde su concepción, así que obviamente que iba a perder. Está acá por el simple hecho que es olvidable, descartable y que en el universo enorme de cinematográfico de Marvel no ha tenido casi influencia, lo cual es bastante triste. En el 22 tengo puesto a Capitán América y Primer Vengador. Y maldita sea esta película porque por culpa de esta película no fui a ver la segunda al cine suponiendo que iba a ser un bodrio y me arrepiento hasta ahora. Capitán América y Primer Vengador es básicamente la película que metimos obligatoriamente para que uno tengas ganas de ver los Vengadores y dos entendás quién mierda es el rubiecito con músculos. En serio, la película es otro drama de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera lo suficientemente dramático para ser interesante. Otra película de la Segunda Guerra Mundial sería la mejor forma de decirlo, y la como número 8000 que tenemos, así que es olvidable. El villano es lo mejor que tiene y Stefan Skarsgård hace un buen trabajo, pero tampoco es que esté tan desarrollado como para que te interese. Y la película es entretenida, le tengo que dar eso, pero tampoco es que me llevo nada. Lo único bueno que tiene, así como el destacable, es el tema del Capitán América, y ni siquiera está bien utilizado. En el futuro lo usa mucho mejor. Está acá porque básicamente es del montón, otra película del montón. Como número 21 tengo Thor: Un Mundo Oscuro. Esta película la fui a ver a la premiere incluso. Las películas de Thor, las primeras dos, son bastante olvidables, pero la segunda tiene el agregado de que no añade absolutamente nada al universo original. Mi actriz favorita del mundo está ahí, pero está mal utilizada. No puedo hablar muchas cosas positivas de Thor: Un Mundo Oscuro. Está más arriba porque considero que es más competente que las otras dos y me entretuvo un poco más, pero es olvidable. Y Malekith es un villano que tengo que googlear el nombre cada vez al que quiero referirme a él. Y ni siquiera me acuerdo cómo se llaman los alienígenas que estaban con él. Es más, creo que el único motivo por el cual esta película existe es para que la gema de la realidad tenga motivo de existencia. Y mucha gente se ha olvidado hasta Avengers 4 que esta película existía, porque la volvió una parte de la trama necesaria. La número 20 es Ant-Man y la avispa. Medio triste que esta sea la película que tiene un personaje del país del que soy, ¿no? Un villano argentino. La villana en realidad. Dios, esta película me la salté antes de ver Avengers 4 y no pasó absolutamente nada por saltármela. Literalmente la película es
entretenida, sí, pero no agrega nada. Es más, quizás la tendría que poner más abajo. Realmente no gané nada ni perdí nada viendo la película. Fue como, genial, me entretuve durante 2 horas. Y es el mejor crédito que le puedo dar. También me duele mucho que si Edgar Wright hubiera dirigido la primera, probablemente esta película hubiera sido mucho más competente y divertida y probablemente hubiera pagado para verla en el cine y hubiera recomendado que todos la vieran. Pero no estamos en el universo en el que Edgar Wright dirigió Ant-Man 1, así que nos tenemos que conformar con una película entretenida a ratos y que no aporta absolutamente nada al universo cinematográfico de Marvel más allá de la solución al problema de Avengers 4. E incluso en esto falla porque puede haber Avengers 4 sin ver Ant-Man and the Wasp, sin que mucho me afectara no ver esa película. Así que a las películas del montón. En número 19 tengo a Thor, la original. Thor es una película que existe. Es una de las primeras que voy a tener algo positivo que decir más allá de lo negativo. Es una película entretenida, el Fish Out of Water en este entonces para colmo no había sido usado hasta el cansancio, entonces el personaje es divertido. Me gustó el hecho de que introduzcan a Shield como lo introdujeron, a Coulson como personaje recurrente y el cameo de Ojo de Halcón que siempre se agradece, aunque en ese entonces no sabíamos ni quién era. Casi nadie sabía quién era, no vengan con que, ay, no es que yo lo conocía, porque no, nadie sabía quién era Ojo de Halcón. Esto es un chiste, sé que había gente que sí lo conocía. Es una película entretenida, con una premisa interesante, buenos actores y Natalie Portman tiene más uso en esta película, así que se agradece. Espero que le den un buen uso en Thor 4, por favor. Es un desperdicio tener semejante actriz en un personaje tan secundario. Y además que el arco argumental del nuevo Thor de Jane Foster es excelente, así que ojalá que lo implementen bien. El número 18 tengo a Iron Man 2. Esta película de niño me gustaba mucho. Entiendo hoy de adulto todas las fallas que tiene, pero sigue pesando la nostalgia y por eso mismo que está más arriba de lo que debería estar. Es una película entretenida por ratos que básicamente es como una precuela Avengers. Aportan cosas varias a la saga, mucho más que Hulk por supuesto, pero tampoco es que sea tan interesante. Lo mejor que tiene es el nuevo Máquina de Guerra y el villano es un desperdicio lamentablemente, tanto de actor como de arco argumental de villano. Siento que esto lo hicieron mucho mejor en la última de Spider-Man, esto de el villano traicionado por Stark. Definitivamente tienen la capacidad de hacer eso, solamente que uno, no quisieron hacerlo, o dos, en ese entonces todavía no tenían a los guionistas que tienen ahora. Como sea, es una película entretenida y que está acá más por el valor de nostalgia que por la calidad de la cinta, aunque tiene cosas muy buenas. En número 17 tengo Avengers Era de Ultron y me duele mucho poner esta película acá. Avengers Age of Ultron tenía todo para ser una buena película, pero tenía tantas cosas que quería hacer que fracasó estrepitosamente. No es una mala película, No es una mala película en el sentido de que es entretenida, tiene ciertos personajes interesantes, pero creo que intentó hacer tantas cosas al mismo tiempo y falló en la mayoría de ellas. Intentó introducir tantos conceptos de la fase 3 que se olvidó de ser una película. Creo que ese es su problema. Incluso Joss Whedon terminó muy cansado de la producción y por eso se retiró de las otras dos de Avengers. Que también tenemos que agradecer porque si no los hermanos rusos no hubieran hecho su parte, pero me gustaría haber visto qué hubiera pasado con un Avengers con Joss Whedon. Probablemente no hubiera sido tan buena. Hubiera sido interesante la propuesta que él traía. Tampoco se olvidan de que Astonishing X-Men es de Joss Whedon básicamente, como guionista. Como número 16 tengo a Black Panther y Dios que no me gusta poner esta película acá. Entiendo lo que quería hacer, entiendo el mensaje que tiene y lo considero bastante importante. Pero considero que fracasó en un montón de aspectos. No solamente en que la trama no me enganchó para nada, excepto por el villano de Killmonger. El personaje principal nunca me llamó la atención, literalmente no tenía ganas de que ganara. Killmonger tenía una motivación mucho más lógica y mucho más consciente. Esta película está mucho más arriba por el hecho de que el diseño de Wakanda, tanto de vestuario como de universo, de personaje, de ciudad, de hasta lenguaje que tiene el lugar es brillante. Pero el protagonista para mí me hace perder puntos. Black Panther me pareció mucho mejor el arco que tuvo en Civil War y hubiera sido mucho más interesante trabajar eso que este arco de Rey no correspondido que fracasa estrepitosamente porque hace que no me interese que gane. Y después tiene esta escena en la que pierde la batalla y lo tiran por la cascada y tengo que suponer que yo tenía que esperar que ese personaje se hubiera muerto. Literalmente quedaban 40 minutos de película, es imposible que muera ese puto protagonista y aparece en el póster de la película que sigue. No sé, la película siento que tiene un mensaje muy bueno en el fondo metido en tanto desastre que lo pierdo al mensaje.
Y me duele porque ya he dicho que buena representación no es representación, o no vale la pena como representación. Y esto no vale la pena como representación. Siento que se podría haber hecho mucho mejor el trabajo. Pero tengo que darle créditos a todo lo otro. El Oscar a vestuario quizás no es demasiado, pero y sí merecían un reconocimiento por el trabajo que tuvieron de diseño de universo, básicamente. Y de número 15 tengo a Capitana Marvel, y Dios que me jode poner esta película acá. Capitana Marvel tenía todo para gustarme, desde la actriz a cargo, el concepto del viaje del tiempo en los 90, la trama, el personaje de Capitana Marvel, que es un personaje con un montón de fallas, como está construido originalmente, cosa que no se hizo en la película, desde su problema con el alcoholismo a sus dramas con respecto al el hecho de tener que vivir al mismo tiempo como una humana y como un alien, y siento que se desperdició. Quizás esta película la tendría que dirigir la persona que dirigió La Mujer Maravilla, por Dios. Y siento que Patty Jenkins hubiera hecho mucho mejor trabajo en lo que se refiere a la dirección de esta película. Y la película no está vacía de conceptos interesantes, desde el giro que le dan a los personajes de los Skrulls al concepto de la amnesia de Carol, que hasta se le podría dar un buen uso, a pesar de que es una trama bastante trillada en el género de películas de acción. Veo esta película y veo potencial, y veo una ejecución que deja mucho que desear, lo que hace una película entretenida, pero bastante olvidable, y es una lástima. Y como dije en el artículo, me cuesta mucho aislarla del quilombo que fue la recepción de esta cinta. El discurso que estuvo en contra de la cinta, no tanto el que estuvo a favor por la representación, porque esta representación, si bien no es una película perfecta, es una buena representación, aunque a veces peca de ser demasiada publicidad del ejército estadounidense, sino el discurso que se hizo en contra de la película, en contra de las actrices, y fuera de la crítica lógica, una cinta que se podía criticar por muchos aspectos, se degranó en una discusión política súper innecesaria sobre personajes de ficción que ni siquiera existen. En el lugar 14 tengo Iron Man 3, una cinta que no me gustó la primera vez que la vi, más que nada porque en ese entonces yo ya estaba en la etapa de conozco de este tema, así que esto me afecta y la representación de Mandarín me afecta, pero para el que visita solo las películas de Marvel como entretenimiento, debe ser de las películas más entretenidas, propiamente dichas. Tiene un montón de fallos y huecos argumentales, pero trabaja ciertas temáticas muy bien, como todo el concepto de PTSD de Tony tras la batalla de Nueva York, y muestra un Iron Man caído en desgracia que es mucho más creíble que los otros personajes que estaba teniendo en la cinta anterior, precisamente, y que justifica mucho el accionar que va a tener en el futuro luego en Civil War. Siento que es una muy buena cinta de enganche entre la fase 1 y la fase 2. Y siento que no es tan buena en el sentido general de las cosas, porque las otras películas de esta fase son casi perfectas. En el puesto 13 tengo Doctor Strange. Una cinta bastante del montón, si no fuera por lo experimental que logra hacer con su cinematografía. Creo que básicamente vieron que los conceptos que han trabajado en Ant-Man súper jugados y súper exagerados funcionaron y dijeron, bueno, ¿por qué no? Llevamos esto al extremo. Esta película está casi solo por la secuencia de la dimensión de espejo y todo el concepto de la dimensión de espejo. Además que suele ser una película bastante más espiritual que el resto, con una trama si bien parecida, hay muchas veces burlada por eso a la original de Iron Man, que funciona bastante bien. El final del villano principal es creativo, cuanto menos, y toda la película en general es bastante creativa. Esta película no la fui a ver al cine y me arrepiento porque sé que estos efectos especiales hubieran sido excelentes de verlos en el cine, aunque estoy seguro que es de las películas que peor envejezcan a largo plazo por la cantidad de efectos y porque no es la película con un presupuesto más alto, porque era un personaje que nadie conocía. Como sea, que Doctor Strange nunca fue un personaje que me llamó la atención, pero gracias a esta película por lo menos me da ganas de saber quién es, y eso no se puede decir de las primeras películas en esta lista. En el 12 tengo a Ant-Man y es la definición de potencial. Ant-Man originalmente fue dirigida o se buscó que la dirija Edgar Wright y hay ocasiones en las que se nota. Lamentablemente en algún momento lo sacaron de la cinta y eso hace que esta película esté acá y no como otra película de un director más experimental que está mucho más arriba en la lista. Ant-Man es potencial. Ant-Man es una buena película con buenos chistes y algunas tomas inteligentes, pero que me hace doler pensar el hecho de que no hayamos visto la visión que Edgar Wright podría haber dado a esta película. Edgar Wright es uno de mis directores favoritos, para que no lo sepa, y lo que hace en sus cintas de comedia es bastante creativo e innovador en una época en la que pocos intentan o hacen algo que se asemeje a un intento con la comedia. Entonces hubiera sido una excelente película. Nos quedamos con una película de montón, entretenida durante toda su longitud y que funciona gracias a los actores que están a cargo. Acá estamos en el puesto 11 y a partir de ahora todas las películas que tengan van a ser bastante positivas y no creo que pueda decir nada negativo de ellas. En el 11 tenemos a Spider-Man Lejos de Casa, o Far From Home, prefiero el subtítulo en inglés.
Básicamente es la película que me impulsó a escribir el artículo original, porque es la película que me hizo darme cuenta el tiempo que llevo viendo películas de Marvel y lo grande que estoy ya, por no decir viejo. Es una de las comedias más fuertes, no tanto como la primera, que fue excelente en ese departamento, pero bastante sólida en el sentido de que me hizo reír todo el tiempo y que la mayor parte de los chistes me llegaron. Tiene un villano muy interesante, con una premisa muy interesante y un planteamiento de una secuela posible en el futuro. Y me gusta que se tome mucho más ligera en el sentido de las super ultra producciones que veníamos viendo hasta entonces. Esta película acaba de salir después de Endgame. Y me gustó el concepto de retomar una historia mucho más simple y mucho más cercana y bajarnos del espacio sideral y los universos múltiples y todo lo que habíamos estado trabajando antes para darle un cierre con moño a la fase 3 de las películas. Quizás sea la última que vea con tanta ilusión porque ya es casi un cierre al UCM. Y porque Disney Plus no está en mi país. En el top 10 tenemos la precuela a la película del top 11, Spider-Man Homecoming, cuyo título prefiero en inglés. Spider-Man Homecoming es una de las mejores películas en general del UCM. Es una de las películas que mejor se autocontiene sin formar parte de todo el espectro enorme de películas del UCM. Es una muy buena comedia con la mayoría de chistes que llegan y caen bien, no importa la edad que tengas. Mucho más cercana, mucho más real. Y nos presenta un personaje que ya hemos visto 3 veces en la última década, pero más avanzada en su trama. Con un cast bastante diverso que recibió muchas críticas en su tiempo por ello. Y con un villano excelente, un actor excelente a cargo, que si bien repite el cliché histórico de todos los villanos de Spider-Man tienen que estar relacionados con Spider-Man, lo hace de una manera bastante creativa e inteligente que se agradece. Por lejos es una de mis favoritas para cuando tengo que ver alguna película random sin contexto, y es una de las que recomiendo a menudo cuando hay alguien que no está muy metido en el UCM pero quiere ver alguna película que valga la pena. En el puesto 9 tengo Capitán América, El Soldado de Invierno, y por Dios que me da bronca no haber visto estas películas en el cine. Capitán América no esperaba nada y me dio una película excelente con una narrativa muy interesante que quizás merezca un artículo sobre hasta qué punto estamos dispuestos a negociar nuestra libertad por la seguridad y hasta qué punto los gobiernos están dispuestos a hacerlo, con un Capitán América mucho más pragmático y no tan viva en los Estados Unidos, que se agradece, y un Capitán América que defiende más una serie de valores que fundaron una nación a la que no pertenezco y menos a el gobierno, por lo que termina siendo una película bastante política y crítica del gobierno estadounidense, lo cual es interesante. Una película crítica de una compañía como Marvel y Disney que normalmente no se arriesgan mucho en ese ambiente. Si bien el argumento final es que en realidad siempre fue Hydra y fueron los nazis, la discusión política sigue ahí de fondo. Es una muy buena película en general de acción con elementos superheroicos. No al nivel de Logan, pero sigue siendo muy buena película. En el puesto 8 tengo la Avengers o Vengadores original y me jode mucho que esté acá abajo. Principalmente porque esta película cuando era adolescente me encantaba. Y la he llegado a ver muchísimas veces y creo que me sé los diálogos de memoria. Era una película campy as fuck, súper infantil en un montón de cosas, con chistes bastante simplones, pero que funciona perfectamente porque yo juego en escribir una película que funciona de ese modo. Y además que en el 2012 no estábamos saturadísimos de películas de superhéroes, entonces no es como que esa fórmula estaba agotada, era creo que la primera vez que se utilizaba. Es una película con muchos chistes, con un personaje como villano muy interesante que más allá de las discusiones filosóficas que te plantea, no intimida tanto y es más como una broma en sí misma, y bueno, es el dios bromista después de todo. Y funciona perfectamente, es una película súper entretenida en la que te da ganas de saltar de la silla y gritar cuando pasan ciertas escenas. Cuando sos niño y cuando sos adulto te acordás de cuando te daba ganas de saltar de la silla cuando pasan ciertas escenas y sonreís. No tengo más que sentimientos positivos por esta cinta. A pesar de que sé que no es tan buena como muchas de las que están hacia abajo, no puede no gustarme. En el puesto 7 tengo a Iron Man original y creo que todo el mundo ya sabe hacia arriba cuáles son las otras que están. Iron Man original es una película casi perfecta en el sentido de película general de superhéroes. Es una película interesante con una premisa que intenta ser crítica de la venta de armas en el Medio Oriente, aunque no tanto. En ese entonces todavía estaban dispuestos a asumir riesgos porque ni siquiera sabían que esto iba a funcionar. Con un final que, si bien hoy trillado, con el trope cliché del bicho gigante que hay que destruir, en ese entonces es la primera vez, así que se lo vamos a perdonar. Y que funciona muy bien gracias a los personajes y gracias a Robert Downey Jr., que básicamente se volvió Iron Man, o era Iron Man antes de ser Iron Man, solo que sin los trajes. Y una narrativa bastante interesante sobre la redención de un personaje bastante ególatra y caricaturesco. Es una muy buena película.
En el puesto número 6 tengo Guardianes de la Galaxia original. No puedo creer que esta película funcionara también como funcionó. Y creo que es crédito a James Gunn y a los actores de la película que tomaron unos conceptos de unos héroes que nadie conocía, realmente nadie conocía. Y hicieron una película interesante, divertida y hasta heartfelt, o sea, con corazón en cierto punto. Porque se alejaron de todo el universo magnánimo del que habíamos estado viendo hasta entonces, con las cintas mucho más elevadas y exageradas y con héroes mucho más grandes, y nos fuimos al espacio y presentamos conceptos muy alienígenas en todo el sentido de la palabra, que funcionan perfectamente, fusionados con una historia bastante humana sobre una persona que fue abducida en los 80 y usa un Walkman porque le recuerda a su mamá, lo cual es hasta bonito. Y en el puesto 5 está Capitán América Civil War, y ya todo el mundo me está preguntando qué mierda es esta película acá. Capitán América Civil War no tiene derecho a estar acá en el sentido de competencia cinematográfica y debería estar mucho más abajo que las dos anteriores quizás. Pero en lo que es gusto personal me gusta mucho más, y esto era una lista de gustos personales, ¿no? Capitán América Civil War me encanta por la premisa, el concepto de héroes contra héroes. No va a ser nunca la novela de Miller, hay que admitir eso desde el vamos. Si buscábamos la novela de Miller deberíamos haber leído la novela de Miller, es imposible que eso se hubiera adaptado, y más en la temprana etapa en la que se introdujo el concepto de la guerra civil. Pero aún así los acuerdos de Sokovia me parecen un disparador de trama muy interesante. El concepto de la existencia de los dos bandos me parecen justos y me parece bastante lógico, aunque tengo que reconocer que el bando de Iron Man tenía muchas menos causas para ser redimido que en el Civil War original. Básicamente la película quería que nos pusiéramos del lado de Steve, aunque después nos mostrará lo que ha hecho el Soldado de Invierno. El Barón Zemo es un villano muy bueno y que espero que recuperen en el futuro en alguna película random, porque es un villano interesante. Introdujeron a dos personajes de los mejores y a uno lo introdujeron con una trama mejor que la que tiene en su propia película, lo cual es triste porque la Pantera Negra de Civil War es mucho mejor que la Pantera Negra de la película Pantera Negra, lo cual es súper irónico. Los personajes que introdujeron funcionaron perfectamente, las motivaciones de los personajes preexistentes para unirse a ciertos bandos son bastante buenas, excepto la de Paul Rudd, digo, la de Ant-Man, que no funciona. Siento que estaba más ahí como, bueno, queremos meter este personaje, y me gustó que a pesar de que pusieron un montón de spoilers de la pelea final en todos los múltiples trailers, muchas referencias a los cómics obviamente en ello, desde Spider-Man en la flecha de Ojo de Halcón o cosas así, se guardaran las sorpresas como de Giant Man, o se guardará la motivación de la pelea final entre Iron Man y Capitán América con ese plano recordatorio de la portada de Civil War que está ahí más que nada para fanservice. Es fanservice la película y me gusta. En el número 4 tengo Avengers Endgame, y wow, que esta película quedó abajo después de que revisé la lista como 20 veces. No está en una mala posición. Avengers Endgame es un 4.5 sobre 5 en mi opinión de Letterboxd. Es una muy buena película que intenta hacer muchísimas cosas al mismo tiempo y funciona en la gran mayoría de ellas, que es increíble. Cierra los arcos argumentales de los Avengers originales de maneras súper emotivas. Introduce los nuevos personajes que van a seguir con la trama de las películas hasta ahora. Le da una despedida perfecta a todos los personajes clásicos, incluyendo a los protagonistas que hicieron arrancar esta parte. Tiene una escena de batalla final súper genial y súper ultra violenta, que es genial y da ganas de saltar de la butaca del cine cuando la vi entre los días de los estrenos. Y es una película que puede hacerte pasar de la super euforia a la tristeza, a la nostalgia, a un montón de sensaciones, y creo que solamente funciona si has visto todo el UCM, y creo que por eso está acá. No es una película que puedo recomendar a una persona random que veo por la calle y decirle ve a Endgame, porque si no has visto el UCM y no lo has estado siguiendo, el nivel de identificación con los personajes no vas a llegar y no vas a entender la mayor parte de las cosas que están pasando. Algo que no pasa con las películas que están hacia arriba en la lista. Pero sigue siendo una de mis películas favoritas de todo el UCM, y sigue siendo una película que tengo que recomendar que todos vean, aunque no sé qué tantas personas estén dispuestas a maratonear 22 películas de la saga del UCM para poder entender por qué es que esta película es excelente. Si tuviera que decir algo negativo, me hubiera gustado que introdujeran como un pequeño cameo de los personajes de las series, aunque sé que hay cameos de Agente Carter y de los personajes de Agente S.H.I.E.L.D., pero un cameo más real de los personajes como Daredevil. No hubiera sido mala la idea ponerlos ahí en el fondo como pusieron a Howard the Duck. Nota al margen, yo esta película me spoileé de qué trataba gracias a unos comentarios en Reddit que básicamente filtraron toda la película, incluyendo el título, a semanas de estreno de la primera, y nadie se creyó que esa era la trama. O sea, nadie creyó que iban a dejar pasar 5 años entre el final de una película y la otra, porque Marvel no haría eso. Y spoiler, sí lo hizo. Y spoiler, parte de la trama ya la conocía.
lo cual fue bastante wow, al final sí era el que dijo el Reddit esto. No sé si ese comentario sigue existiendo por los foros, me gustaría ver si lo encuentro algún día. Y en puesto número 3 está Thor Ragnarok, y Dios que esta película es divisiva. Entiendo que el Ragnarok es un conflicto complejo, oscuro, crítico, triste, lagrimón dentro del universo 616. Lo comprendo porque conozco la mitología de fondo, porque me interesa el tema. No importa. La película intenta ser una película divertida, entretenida y súper colorida, llena de chistes para adultos que no deberían estar en una película PG-13, como todo el concepto de la nave para orgías y el comentario de Thor después sobre que no había que tocar eso, que me sigo riendo hasta el día de hoy cada vez que pienso en esa broma. Y fuera de las preguntas que los niños le harán a sus padres después de salir de ver esta película, Taika Waititi hizo funcionarla perfectamente. Y tengo que dar gracias a Marvel por permitirle a un director que pueda tener su visión completa dentro de una cinta. ¿Y por qué lo hicieron esto con Edgar Wright? Esta película funciona gracias a Taika Waititi y gracias al guionista, que dijeron en conjunto: los cómics son exagerados, divertidos y no se toman en serio a sí mismos, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Y funciona gracias a eso. Paréntesis. Recientemente vi Aves de Presa, que utiliza la premisa similar para contar una historia, y es súper exagerada y colorida y funciona. Es una de las pocas películas de DC Comics que me ha enganchado y ha sido como bastante interesante, y se agradece. Y a veces lo que necesitas es una película colorida y divertida y no algo tan profundo y crítico. Y esta película funciona en ese departamento y es una de mis favoritas de UCM. Y en puesto número 2 tengo a Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Tengo que linkear el video de Lindsay Ellis, que habla sobre el tema, y yo creo que ella dijo todo lo que se puede decir sobre la película. Pero en general me encanta que el villano de esta película sea el ego. No Ego el villano, sino el ego como concepto. Y cómo estos personajes han crecido, cómo nos los demuestran teniendo dificultades súper razonables para personas como ellos, que han sido siempre individualistas y vivido por la suya y no están acostumbrados a trabajar en equipo. Y considero que es una película muy creativa y muy inteligente en cómo plantea los conflictos y los trabaja. Por lo que aquí queda para el primer puesto que no sea básicamente la película más importante y más grande del universo. Bueno, la segunda. Pero Infinity War para mí es mucho mejor que su secuela por un montón de causas. Desde que el hecho de que la película decida arriesgarse y decidir que los buenos no ganen es bastante inteligente. La película es la película del villano. Es la película que va a hacer que nos interese el villano de la película. Y creo que hay que darle crédito por eso. La película logra unir las historias de un montón de personajes que ni siquiera se conocían de una manera bastante lógica y creativa, y funciona, que es sorprendente. Que ya he hablado mucho más de esto en el artículo, pero en general es una película muy buena y es mi favorita de la saga. Y la vería por encima de Endgame, no solamente porque es más corta, sino porque la considero mejor película en general. A pesar de que Endgame me gusta mucho más por el fanatismo, ¿no? Pero considero una película mucho mejor objetivamente hablando, entre comillas, suponiendo que se puede ser objetivo. Para mí es la mejor de todas, lejos. No tengo forma de saber lo que pasará en el futuro. Uno crece y sus preocupaciones pasan a ser otras cosas más allá de la historia con los muñequitos. A pesar de eso, no me extrañaría verme dentro de unos años en la fila de un cine, esperando el 13º crossover en esta línea temporal, aun cuando no entienda de qué se está tratando. Supongo que hay cosas que no van a cambiar nunca, ¿verdad? Tengo que darle crédito a una serie de producciones que me han logrado entretener por más de 11 años, a pesar de que mi gusto en cine y en un montón de otras cosas haya cambiado tanto con el tiempo. Pero lo más interesante de esto es que las películas que fueron parte de mi adolescencia son parte de la infancia de otros, y será interesante ver cómo eso evoluciona en el futuro. Quizás otros, dentro de unos años, hagan esta retrospectiva pero incluyendo un par de películas más, o quizás para dentro de unos años estemos tan hartos de este concepto que directamente no se hagan más películas de este tipo. Solo puedo esperar a ver si será material de un hablar de más dentro de unos años, quién sabe.